Las TIC en la educación primaria. La llamada revolución digital ha hecho que lo que hoy conocemos con el nombre de tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, repercuta en todos los ámbitos de la sociedad, incluido la educación. Las TIC y el uso de Internet avanza a gran velocidad provocando un cambio cultural y social, lo cual crea la necesidad de modificar los medios y canales para transmitir la información dentro del aula. Las TIC deben estar incluidas en educación principalmente porque 1. Los nuevos medios crean una nueva sociedad a la que el sistema educativo tiene que servir. 2. La educación emplea los medios utilizados en la comunicación social. Roles de profesor y alumno. La utilización de las TIC depende de la actitud, la creatividad y la formación tecnológica y pedagógica. Si se da la apertura frente a la tecnología en el aula, se podrán ver beneficiados tanto profesores como estudiantes. El rol del profesor gana en importancia y se convierte en una profesión más creativa y exigente en esfuerzo y dedicación. No solo un orador o instructor se convierte en un orientador, facilitador y mediador de aprendizajes. Debe conocer la capacidad de sus alumnos, evaluar los recursos y materiales y, si es necesario, crear los suyos propios. El rol del alumno se enfrenta a una nueva manera de aprender y dar paso al uso de métodos y técnicas innovadores, formando así alumnos más críticos y autónomos, capaces de aprender a buscar, procesar, seleccionar y evaluar información. Se debe fomentar en los estudiantes la autonomía y la capacidad de construir su propio aprendizaje, pues están inmersos en una sociedad cambiante y en constante evolución. Para ello es que podemos valernos de las TIC. Importancia de las TIC en el currículo de educación primaria. Las TIC son una herramienta más en la enseñanza y dependerá de los objetivos planteados y la planificación didáctica realizada previamente. Integración de las TIC en lengua española y literatura. Para esta asignatura, en los primeros ciclos se utilizarán las TIC para iniciarse en el uso de las mismas y obtener información y modelos para la composición escrita. En los ciclos intermedios se debe trabajar la comprensión de textos procedentes de Internet y se continúa con el uso de las TIC para obtener información. Ya en los últimos ciclos se puede introducir la comprensión de noticias publicadas en la red, uso de videos y material de audio para obtener, procesar y utilizar la información. Nos centraremos principalmente en conceptos trabajados en clase y adecuados a esta etapa educativa. Los recursos TIC que trataremos estarán basados en 1. Reglas ortográficas, sinónimos y antónimos, conjugación verbal, etc. 2. Estructura gramatical y composición de texto. 3. Búsqueda de poemas, cuentos, fábulas, retahilas, biografía de autores. 4. Acercamiento a la prensa escrita. Integración de las TIC en matemáticas. Esta área utilizará las TIC principalmente para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, recurriendo a actividades de refuerzo y ampliación de contenidos. También se puede utilizar para buscar curiosidades en la red, ver ejemplos prácticos o simulaciones, por ejemplo, para temas de fracciones, sumas, sistema métrico, figuras geométricas, etc. Podemos buscar información y descargar videos o audios
sobre matemáticos conocidos y sus descubrimientos. Integración de las TIC en el conocimiento del medio natural, social y cultural. Los docentes integrarán las TIC en el aula para la búsqueda de información en Internet que servirá para poder clarificar conceptos como la fotosíntesis, funcionamiento de los distintos sistemas, respiratorio, circulatorio, excretor, reproductor, etc., a través de imágenes, videos o animaciones que puedan incluir actividades interactivas. Conclusión. La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo en aquellos en vía de desarrollo. Para ello, la formación docente es un factor importante para alcanzar una educación adecuada y a la par con los cambios sociales, culturales y tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo. Los docentes hoy en día deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, las cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para lo cual es fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor logra desarrollar las competencias para el uso de las TICs, no solo le permitirá mejorar su labor docente, sino que también la escuela en donde se desempeñe, ya que al modificar ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje, permite modificar el currículo generando escuelas que se autoevalúen y que mejoren constantemente. Otro factor importante es la capacitación permanente de los docentes en el tema de las TICs, la cual debe ser pertinente con el área que enseña y con el contexto en que se desenvuelve. Para ello, las políticas educativas deben contemplar dentro del currículo a las TICs como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales, ya que de este modo los estudiantes logran una cierta autonomía en el proceso de aprendizaje, se relacionan de mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren la capacidad de adquirir conocimientos en forma permanente.